En este video vamos a ver el cálculo de canales de sección segmento de círculo, cuya aplicación principal es el cálculo de conductos pluviales y cloacas. En la primera mitad de la materia aprendimos a calcular tuberías cuando éstas funcionan a presión, pero también es posible que el escurrimiento a través de las tuberías se dé a superficie libre, es decir, que la sección no va a estar totalmente llena, sino que la sección de escurrimiento va a ser solamente un sector del conducto. En estos casos nos encontraremos ante secciones segmento de círculo que vamos a poder calcular con la ecuación de Chesi-Manning. En esta imagen podemos ver un conducto de hormigón, que es un material muy típico para el caso de conductos que funcionan a superficie libre. En términos generales, existen tres sistemas de tipo hidráulicos que podemos encontrar en cualquier ciudad: los sistemas de distribución de agua potable, los sistemas de desagües cloacales y los sistemas de desagües pluviales que captan las aguas de lluvia. Hasta ahora, casi siempre en esta materia les hemos dado como ejemplos sistemas de abastecimiento de agua potable, porque estos sistemas siempre funcionan a presión. Por el contrario, los sistemas de recolección de desagües cloacales y pluviales son principalmente a superficie libre, ya que las redes van a colectar ya sea los efluentes o los aportes de pluviales de las casas y de la superficie, y la presión entonces de estos sistemas tiene que ser tal de permitir la descarga de gravedad de estos efluentes. En esta imagen se puede observar la colocación de una tubería plástica. La instalación de las tuberías que funcionan a superficie libre tienen los mismos cuidados que aquellas que funcionan a presión, con la diferencia de que además se debe tener especial cuidado con la pendiente que se le da al caño, ya que ésta va a impactar directamente en el caudal que pueda transportar el conducto. Antes de pasar al cálculo de la sección segmento de círculo propiamente dicha, vamos a ver un poco cuáles son los parámetros que influyen en el caudal de diseño de los sistemas de desagües cloacales y pluviales. Cabe aclarar que el cálculo de este caudal en detalle excede el alcance de la materia y de hecho lo van a ver en futuras materias obligatorias del departamento, pero sí nos interesa saber de qué depende este cálculo. Si lo que estamos dimensionando es el sistema de recolección de desagües cloacales que tenemos instalado en la puerta de las casas de muchos de nosotros, el caudal de diseño de este sistema va a estar muy relacionado con el caudal de diseño del sistema de agua potable. Por un lado, obviamente, va a depender de la población a servir, es decir, de cuál es la población que va a estar volcando sus efluentes en este sistema de desagües. Por otro lado, tenemos en cuenta la dotación. Recuerden que este concepto lo vimos cuando vimos el diámetro más económico, y que era el caudal, en realidad el consumo medio por habitante, y que estaba expresado en litros por habitante por día. Entonces, cuanto mayor agua consuma nuestra población, también va a ser mayor el caudal que descargue en el sistema de desagües cloacales. El coeficiente de retorno, este sí es un concepto nuevo, es un factor que lo que nos dice es cuál es el porcentaje del consumo de agua potable que efectivamente es descargado en la red. Del consumo que nosotros tenemos en nuestras casas hay una parte que regresa al sistema de desagües cloacales y una parte que no. Por poner un ejemplo, todo el agua que nosotros consumimos, efectivamente tomamos, o el agua que utilizamos para regar los jardines de nuestras casas, es un consumo que no va a aparecer en el sistema de desagües, pero sí va a aparecer el consumo de agua para lavado de vajilla, para el baño, las descargas de los inodoros, duchas, consumo para lavado de ropa, etc. Este coeficiente entonces es un valor menor a 1, normalmente ronda el 0,8, y que nos va a decir es cuál es el porcentaje de la dotación que efectivamente vamos a descargar. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la distribución diaria de consumo, que sí vimos anteriormente y que nos dice cómo es la distribución del consumo a lo largo del día, que no es constante y que de hecho suele tener 2 picos diarios. Cuando vimos el diámetro más económico, el ejercicio, digamos, que teníamos que hacer en ese momento era el de dimensionar un sistema que abastezca un tanque elevado. Entonces nosotros podíamos calcular en ese momento con el caudal medio y íbamos a tener un tanque elevado que iba a ser de pulmón y que iba a poder cubrir estos picos. En el caso de una red de desagües cloacales, en realidad nosotros debemos poder considerar o tomar, digamos, los caudales en el momento en que estos se generan.
con lo cual nosotros vamos a tener que dimensionar el sistema de desagües cloacales para poder recibir exactamente estos picos. El detalle de cálculo de esto lo van a ver más adelante en la materia de ingeniería sanitaria. El sistema pluvial de una localidad o ciudad está compuesto por conductos enterrados, donde el agua de lluvia ingresa a través de sumideros que podemos ver en la mayoría de las esquinas, al menos en la ciudad de Buenos Aires. El caudal de diseño de estos sistemas está asociado entonces a un evento de tormenta de diseño. Este caudal es conceptualmente un poco más complejo de calcular. Vamos a ver cuáles son los parámetros más importantes y de qué depende, pero en cálculo más detallado lo vamos a ver en la materia de hidrología. En primer lugar, tenemos la precipitación. En un determinado evento de tormenta, cuanto más intensa sea la lluvia, mayor será el caudal de aporte al sistema de desagües. Con lo cual, en zonas donde tenemos tormentas con mayor intensidad de precipitación, tendremos sistemas de desagües más grandes que en zonas con lluvias menos intensas. En segundo lugar, tenemos el tiempo de recurrencia, que siempre es un parámetro de diseño del sistema. Para una precipitación, el tiempo de recurrencia, que se mide en años, es el tiempo que en promedio se tarda en igualar o superar dicha precipitación. Por ejemplo, una tormenta que tiene 10 años de recurrencia es aquella que es igualada o superada en promedio una vez cada 10 años. En este sentido, a mayor recurrencia, mayor va a ser la intensidad del evento. Una tormenta de 100 años de recurrencia es más grande que una de 10 años. Para entender básicamente este concepto, pensemos también que el caudal de consumo de agua potable de una población está dado por la cantidad de habitantes y por el patrón de consumo. Y consecuentemente, a medida que va creciendo la población, va a crecer el caudal. Esto no pasa con los sistemas de desagües pluviales, donde no podemos predecir fácilmente cuánto va a llover mañana y mucho menos el mes que viene o el año que viene. Por esta razón, los sistemas se dimensionan en función de un análisis estadístico de los registros de precipitación del lugar que estamos analizando. Y el tiempo de recurrencia va a influir en ese dimensionamiento. Si dimensionamos con una recurrencia de 10 años, por ejemplo, estamos asumiendo que en promedio, una vez cada 10 años, vamos a tener un evento que supere la capacidad del sistema. Si adoptamos para el diseño 25 años de recurrencia, nuestro sistema va a tener una mayor seguridad, pero también va a ser de mayores dimensiones y consecuentemente más costoso. El tercer parámetro es el área de aporte. El sistema va a ir recolectando efluentes pluviales y con lo cual, a medida que aumente la superficie de la localidad que está aportando en nuestro conducto, mayor va a ser el caudal. Por último, tenemos la permeabilidad de la superficie. Esto representa que no toda el agua de lluvia va a descargar en el sistema de desagües pluviales, porque parte de ella puede infiltrar a las aguas subterráneas. Por poner los ejemplos más extremos, el agua que cae en una plaza principalmente va a infiltrar en el pasto y va a ser poca la parte que descarga hacia el cordón y consecuentemente entre al sistema pluvial. En el caso opuesto, podríamos tener una playa de estacionamiento de un supermercado, donde la superficie es considerablemente impermeable y entonces gran parte del agua va a desagotar en el sistema pluvial. Asumiendo entonces que ya tenemos el caudal como parámetro de diseño, vamos a ver cómo calcular conductos de sección segmento de círculo con la ecuación de Cesi-Manning. La sección segmento de círculo está definida principalmente por dos parámetros. Uno es el diámetro interno del conducto, D, y el otro es el tirante H, es decir, la altura desde el fondo del conducto hasta el pelo de agua. Para poder calcular un poco más fácilmente la sección, que va a ser este segmento de círculo, y el perímetro mojado, que va a ser toda esta porción, digamos, de círculo de acá, vamos a definir al ángulo θ como el ángulo de apertura entre los dos puntos en donde la superficie libre corta el conducto. Este ángulo θ depende de la relación entre el diámetro y el tirante H. A partir de la definición de ese ángulo θ, que depende de H y de D, que son los dos parámetros de la sección, podemos definir el ancho superficial, que en la sección es la longitud del pelo de agua, o la línea azul que veíamos en la imagen anterior, la sección del segmento de círculo, el perímetro mojado y dividiendo estas dos el radio hidráulico. No vamos a ahondar en la definición de todas estas expresiones, pero las pueden deducir
con un poco de integración y de trigonometría. Recordando de nuevo la expresión de Chezy, que ya la vimos varias veces en los videos anteriores, que la velocidad es igual a un coeficiente c por la raíz del radio hidráulico por la pendiente del canal, considerando que estamos trabajando en régimen permanente y uniforme. Considerando la expresión de Manning, podemos obtener la ya conocida expresión de Chezy-Manning y consecuentemente obtener el caudal a partir de la sección del radio hidráulico, del n de Manning y de la pendiente del conducto. Al igual que hicimos para la sección trapecial, podemos reemplazar la expresión en realidad de la sección y del radio hidráulico dentro de la ecuación de Chezy-Manning y obtener la expresión general para el caso de sección segmento de círculo. Así que fíjense que depende del diámetro del conducto y de θ. Para el cálculo de la sección segmento de círculo contamos también con tablas de Woodward y Posey. Estas tablas son un poco distintas a las que usamos para sección trapecial, si bien obviamente son similares. La principal diferencia es que la tabla ya no es de doble entrada, sino que es de entrada simple únicamente con H sobre D y tenemos distintas columnas. Acá están las más importantes, obviamente el valor de A, que es el que nos vincula o resuelve la ecuación de Chezy-Manning al fin y al cabo, que tenemos estas dos opciones que se ven acá. Y además algunos otros parámetros que nos permiten calcular a partir del diámetro la sección segmento de círculo o el radio hidráulico. Este es el extracto de la tabla. Fíjense que tenemos en esta primera columna H sobre D y luego tenemos θ, seno de θ, los dos valores A de Woodward y Posey, ¿sí?, que veíamos en la diapositiva anterior, y estas dos columnas que nos permiten calcular sección y radio hidráulico. En esta otra columna de acá tenemos nuevamente H sobre D. Fíjense que la primera columna va para H sobre D entre 0 y 0,5 y la última va entre 0,5 y 1. Obviamente cuando H sobre D es igual a 1 llegamos a la sección completamente llena y ese es el límite entre el escurrimiento a superficie libre y el escurrimiento a presión. Vamos a ver primero entonces el caso de verificación del caudal, en donde tenemos completamente definida la sección de segmento de círculo mediante los parámetros D y H sobre D, que sería lo mismo que conocer H, la pendiente y el n de Manning, y nuestra incógnita es Q. Si usamos la ecuación de Chezy-Manning, siempre en primer lugar, a partir del H sobre D, tenemos que calcular el ángulo θ. Y recordando la expresión general de la ecuación de Chezy-Manning para sección segmento de círculo, podemos ver que de esta expresión podemos sacar directamente el caudal que escurre. Si quisiéramos utilizar las tablas de Woodward y Posey, podríamos ingresar en la primera columna con el valor de H sobre D, que es dato, y obtener un valor de A que nos resulte conveniente. Recordemos que en este caso tenemos dos, que uno es este que aparece acá en la imagen en función del diámetro, que sería el más conveniente en este caso, ya que el diámetro es dato del problema, sino también tendríamos el mismo valor, pero en función de H. Una vez que obtuvimos este valor de A, siendo N, I y D de dato del problema, podemos despejar directamente el caudal. Para el dimensionamiento vamos a tener como dato del caudal el n de Manning del material y la pendiente del conducto, y nuestras incógnitas van a ser cuál es el diámetro de conducto que es más adecuado para esa condición y cuál es el tirante que se genera. En este caso, con la ecuación de Chezy-Manning no nos va a alcanzar para resolver el problema porque tendríamos una ecuación con dos incógnitas, que son H y D. Lo que vamos a hacer entonces es adoptar una relación H sobre D. En otras palabras, vamos a decidir qué tan lleno queremos que vaya el caño. Obviamente, si adoptamos una relación H sobre D muy chiquita, vamos a obtener un conducto muy grande que va a ir relativamente vacío. Y por el contrario, si adoptamos una relación H sobre D muy grande, vamos a obtener un conducto más chico que vaya más exigido. Un buen criterio de dimensionamiento es adoptar una relación H sobre D más o menos de entre 0,75 y 0,85, porque, bueno, obviamente si adoptáramos relaciones H sobre D chicas, estaríamos seguramente sobredimensionando el caño, y por el contrario, si adoptamos relaciones H sobre D muy cercanas a 1, por un lado,
vamos a estar cerca del límite de que el conducto entre en presión. Y en segundo lugar, como vamos a ver más adelante, a medida que la relación H sobre E se va acercando a 1, es decir, en la última carrera de la sección de segmento de círculo, la sección pierde eficiencia hidráulica. Una vez que hayamos definido la relación H sobre D, podemos calcular el valor de θ y consecuentemente de la ecuación de Chesi-Manning para sección segmento de círculo despejar directamente el caudal, perdón, el diámetro. En el caso de querer utilizar las tablas de Woodward y Posey, una vez que adoptamos la relación H sobre D, podemos entrar nuevamente a la primera columna de la tabla y obtener la relación A, desde donde podemos despejar el diámetro, ya conociendo el caudal ln y la pendiente. Una vez conocido el diámetro, con la relación H sobre D que adoptamos al inicio, despejamos cuál es el tirante H. Para el cálculo de la pendiente, es decir, si nosotros tuviéramos el caudal como dato del problema, además conociéramos el diámetro y la relación H sobre D y el n de Manning, y queremos saber cuál es la pendiente necesaria en el canal para poder llegar a esa condición, podemos resolver de la misma forma que en el caso anterior, ya conociendo H sobre D, podemos calcular θ y siempre de la ecuación podemos directamente despejar el valor de I. Si quisiéramos utilizar las tablas de Woodward y Posey, podemos entrar en H sobre D en la primera columna, nuevamente obtener el valor de A y despejar, en este caso, la pendiente del coeficiente A de Woodward y Posey a partir del caudal, del N y del diámetro. Mismo podríamos utilizar el otro coeficiente que depende de H, que en este caso también es dato del problema conociendo H sobre D y D. Por último, vamos a ver el caso del cálculo del tirante en el canal. Es decir, si nosotros tenemos un conducto ya construido, por ejemplo, de un determinado diámetro, con una determinada pendiente y un determinado material, y queremos calcular cuál es el tirante que se genera debido a un caudal conocido. En este caso, lo que vamos a hacer para utilizar las tablas de Woodward y Posey es el sentido inverso a lo que veníamos viendo recién. En este caso, el valor de A es conocido, si tenemos en cuenta el valor que depende del diámetro, y lo que vamos a hacer es entrar en la tabla por la columna de A y a partir de ahí hacia la izquierda sacar cuál es el H sobre D que está asociado. Esto mismo lo podríamos hacer utilizando la ecuación de Chesi-Manning. Es un poco más complicado de despejar, pero podríamos hacerlo tranquilamente con un buscar objetivo, como ya vimos en videos anteriores. Algo que no mencionamos hasta ahora, que por ahí es una obviedad, es que los sistemas de desagües cloacales y pluviales no transportan agua limpia, como sí hacían los sistemas de abastecimiento de agua potable. Por ahí en el caso del sistema de desagües cloacales todos podemos darnos una idea de cuál es el tipo de efluente que podemos tener. Y en el caso de conductos pluviales, piensen que cualquier objeto que pueda entrar a través de los sumideros o incluso de las alcantarillas dentro del sistema pluvial va a aparecer directamente en los conductos, ¿sí? Desde hojas, animales muertos, celulares, lo que sea. Con lo cual es importante que adoptemos ciertos criterios para asegurar la autolimpieza de los conductos. ¿Qué significa esto? Tratar de asegurar una velocidad mínima dentro del conducto de manera tal que los sedimentos que transporta el efluente no sedimenten dentro del conducto y produzcan taponamientos. Para eso existen diferentes criterios. Un primer criterio es el de adoptar una velocidad mínima dentro del conducto para sección llena mayor o igual a 0,6 metros por segundo. Es decir, independientemente de cuál sea la sección segmento de círculo que estemos usando, lo que vamos a hacer es calcular cuál es la velocidad que obtenemos en el conducto para el caudal de diseño y el diámetro que tenemos, considerando que la misma funciona a sección llena, y asegurar que esa velocidad sea mayor a 0,6 metros por segundo. Obviamente, como nuestra sección siempre es más chica que la sección llena, la velocidad dentro del conducto va a ser mayor. Un segundo criterio es el de la fuerza atractiva. El criterio de la fuerza atractiva pretende obtener una fuerza de arrastre que se mide en kilogramos por metro cuadrado
en el escurrimiento de forma tal que pueda levantar y arrastrar los sedimentos que el conducto transporta. Esto, insisto, lo van a ver más en detalle en ingeniería sanitaria, pero a partir de la teoría de Shields podemos calcular esta fuerza tractiva en función del gamma del fluido que estemos transportando multiplicado por el radio hidráulico y multiplicado por la pendiente. Si nosotros despejamos este radio hidráulico desde la ecuación de Chezy, podemos obtener que el radio hidráulico por la pendiente, o sea, es decir, este parámetro, digamos, que aparece en la ecuación de la fuerza tractiva, es función de U y es función del C de Chezy. Con lo cual podemos expresar la fuerza tractiva en función de esa velocidad y del coeficiente de Chezy. Obviamente este valor no es constante a lo largo del tiempo a medida que va variando el caudal, porque el radio hidráulico varía. Consecuentemente, este no es un valor tan sencillo de calcular. Existe una expresión que denominamos práctica para la fuerza tractiva que depende directamente del caudal, de la pendiente y del N, que no depende de parámetros de la sección y que nos permiten calcular esa fuerza tractiva que siempre debemos asegurar que sea mayor o igual a un determinado valor. Cabe aclarar que tanto en los sistemas de desagüe cloacales como pluviales, el caudal no es constante a lo largo del tiempo y que existe en ambos casos momentos en donde el caudal en los conductos es realmente bajo. O sea, obviamente en los desagües pluviales, en los momentos o los días en que no llueve, y en los casos de los desagües cloacales, por ejemplo, un día cualquiera, a las 2 o 3 de la mañana, en donde realmente el consumo de agua es muy bajo y consecuentemente la descarga al sistema de fluentes cloacales también. En esos momentos en donde la velocidad es realmente baja, porque el caudal es bajo, es muy probable que exista sedimentación en el conducto y podemos admitir esa sedimentación siempre que logremos que en algún momento del día o en algún momento, digamos, antes de que esa sedimentación realmente se asiente y sea más difícil de remover, sea retirada por un caudal de mayor magnitud. Es decir, por ejemplo, en un conducto cloacal, si tenemos alguna sedimentación que se da en las horas de menor consumo, debemos poder asegurar que en el pico diario de consumo, es decir, cuando tenemos el caudal más importante, la fuerza que haya en el sistema sea tal de poder arrastrar los sedimentos que se sedimentaron en los momentos con menor caudal. Dicho esto, el caudal que vamos a usar para el cálculo de la fuerza tractiva no va a ser el caudal máximo que escurre, que es con el cual dimensionamos el conducto, sí, porque en caso de que así fuera, únicamente nos vamos a asegurar el arrastre en el momento en que ocurra ese caudal, que por ahí en la vida útil va a ser en los últimos años de la obra. Lo que vamos a hacer para el dimensionamiento de la fuerza tractiva es usar un caudal relativamente mínimo, que se corresponde con el caudal del día que menor consumo haya en todo el periodo de diseño. Eso normalmente, obviamente, es en el primer año de la vida útil de la obra, que es cuando hay menos población, y además en el día de todo el año que haya menor caudal, seguramente en los años de invierno. Entonces, sobre ese caudal mínimo, sobre ese día de mínimo caudal, nos vamos a quedar a su vez con el pico horario de ese día, que normalmente es llamado como QL0, es decir, es el caudal máximo horario del día de menor consumo. Si nosotros dimensionamos la fuerza tractiva con ese caudal, podemos asegurar que al menos una vez al día, durante todo el periodo de la vida útil, vamos a poder cumplir con el criterio de la fuerza tractiva. Como conclusiones respecto a la sección segmento de círculo, que principalmente utilizamos para el dimensionamiento de pluviales y cloacas, cabe aclarar que la sección está compuesta por dos parámetros, que son el diámetro y el tirante que se genera dentro del mismo, que para el dimensionamiento de los sistemas muchas veces tenemos que adoptar un valor de H sobre D y que resulta razonable adoptar un valor que ronde entre 0,75 y 0,85. Algo que dejo como conclusión, que van a ver un poco en los ejercicios, tanto en el video de la práctica como también cuando resuelvan la guía,
es que además la sección de H sobre D 0,85 más o menos corresponde además con la sección de máximo caudal. Es decir, no necesariamente que el conducto esté totalmente lleno implica que el caudal es máximo, sino que existe una sección intermedia en donde ese caudal se maximiza. Y en el último tramo, cuando ya la sección segmento de círculo tiende a entrar a condición H sobre D igual a 1, tanto el caudal como la velocidad dentro del conducto disminuyen. Esto es porque en el último tramo de esta sección empieza a aumentar mucho el perímetro mojado con respecto al incremento de H. Y eso produce una disminución del radio hidráulico, lo cual baja la eficiencia de la conducción.